Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Literario. Hoy le va a tocar el turno a una de las obras más importantes de Machado, Soledades, Galerías y otros poemas. Será el principio de una trilogía que haremos sobre las 3 obras más importantes de Machado. Tras este vídeo también haremos Los Campos de Castilla y Las Nuevas Canciones, obras fantásticas también de Antonio Machado. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos, y sin más preámbulo, comencemos. Soledades se publica en el año 1903, pero después se amplió en el 1907 con el título Soledades, Galerías y otros poemas. Es la época modernista de Machado, un modernismo intimista y reflexivo, porque Machado escribe mirando hacia adentro en un íntimo monólogo, aunque tratando de apresar sentimientos universales. Estos sentimientos universales giran en torno a 3 temas: el tiempo, la muerte y Dios, pero también el amor tiene una presencia muy importante, más soñado que vivido, más imaginado que sentido. El resultado de ese mirar hacia el fondo de su alma son sentimientos de soledad, melancolía o angustia. Así pues, en esta obra, como en toda la de Machado, el paisaje refleja el estado de ánimo del autor, y es muy frecuente en Soledades, en general en toda la obra poética machadiana, que le podéis echar un vistazo en el anterior vídeo en el que hablamos de los temas y el estilo. Podemos encontrar el uso de determinados símbolos, y en esta obra más en concreto podemos ver los siguientes. Pues bien, vamos a hablar ahora de cada uno de los símbolos y de lo que representa en la poesía de Antonio Machado. La fuente y el agua son la imagen de la vida, casi siempre fluyendo monótonamente, aunque en otras ocasiones el agua, la fuente, pueda aparecer como un lamento por la juventud perdida. En líneas generales, el agua que corre significa vida, mientras que la estancada quiere aludir a la muerte. La fuente a veces la usa cuando quiere hacer referencia a sus anhelos e ilusiones, agua que brota. El agua es en ocasiones reflejo del fluir temporal, así que podemos ver que en el agua, un concepto, un arjé tan grande como este, Machado hace diversas interpretaciones y alusiones a su significado. El camino simboliza el curso de la vida que se aleja a la búsqueda de su sentido. El camino son tanto sendas reales que el poeta ha recorrido en sus acostumbrados paseos vespertinos, como los caminos de la vida que conducen al ocaso, es decir, al final, a la muerte. Caminante y camino se complementan y son separables. Aquí Joan Manuel Serrat hizo una versión, Cantares, de uno de los poemas de este fantástico libro, que merece la pena escuchar si no os interesa mucho la poesía, solamente por ver la belleza de los versos machados y cómo hace esta simbología entre el camino, el caminante y la vida. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. La tarde o el crepúsculo también tienen un importante rol en la poesía machadiana. Se asocian con la tristeza, la despedida, el final de la luz, la vejez y la muerte. La tarde representa la melancolía y la nostalgia de tiempos pasados, así como una pesimista premonición de la muerte. La tarde, para él, es la hora de reflexión en la que el hombre se enfrenta a su soledad. Es el símbolo del declive y decadencia. Por otro lado, tenemos los jardines. En ocasiones, los jardines en sombra representan la infancia como paraíso perdido. El jardín es un símbolo que Machado asocia a la intimidad que estos transmiten. El jardín está vinculado con la tarde y la fuente, es un lugar húmedo, triste y oscuro. Por otro lado, las galerías, que se incluye en el título de 1907 cuando fue ampliado, está conectado con ese símbolo con el mundo de los sueños y del autoconocimiento. Son las galerías interiores del alma, nuestro más recóndito yo, donde se fabrican laboriosamente nuestros más íntimos anhelos, deseos e ilusiones. Otra interpretación las ve como lugares amplios y espaciosos llenos de ventanas o puertas. Machado, en ese caso, las relacionaría también con la vida, y con ese símbolo nos querría decir que a lo largo de la vida tenemos que tomar decisiones que se representarían con las puertas, ya que tenemos que elegir y según tu elección sigues un camino u otro. Este símbolo es muy utilizado por Machado, sobre todo en esta primera época, y pretende hacernos partícipes del sentimiento angustioso que se padece cuando en la vida no se sabe qué camino hay que escoger a la hora de tomar decisiones. La noria representa la monotonía, también el tejer y destejer de los pensamientos una y otra vez, así como el mar representa la muerte, es símbolo de lo absoluto e ilimitado, el más allá. La plaza, como puede ser una plaza de un pueblo, de una ciudad, representa su infancia, y el aire, la libertad del ser humano.
El fuego significa la poesía amorosa y la tierra la relaciona con una realidad solitaria. El espejo es el lugar donde son proyectados los recuerdos y los sueños y se compara con el reflejo del agua. Galerías y espejos son etapas del conocimiento propio y ajeno. Por otro lado, el reloj representa el tiempo real, no el tiempo psíquico del hombre. La muerte supone la derivación lógica de sus inquietudes sobre el tiempo. El frío, para la poesía de Machado, representa la muerte, y el huerto simboliza la ilusión, recuerdos infantiles, lo que se sueña, lo que se desea. El recuerdo y los sueños son dos símbolos que están muy relacionados. Aunque pueda parecer que son iguales, no transmiten las mismas sensaciones, ya que los recuerdos son más intensos que los sueños. Machado utiliza estos símbolos para revivir algunas experiencias del pasado, como la infancia o el amor. Vamos a uno de los temas más densos de Machado, que es la muerte. En sus poemas aparece la muerte representada de diferentes maneras, como doblar de campanas, olmo viejo, hendido por el rayo, hasta que el mar te empuje. Por otro lado, Machado, en sus primeros poemas nos introduce la muerte como algo natural, pero a medida que pasa el tiempo y especialmente tras la muerte de su esposa Leonor, cambia la manera y nos introduce el tema de un modo más personal y más cercano. Todos estos símbolos que hemos mencionado anteriormente, que son muchos, están relacionados directamente con el tiempo, ya que las poesías de Machado tratan de él. Según el propio Machado, la poesía era palabra en el tiempo. El poeta tiene que realizar una doble tarea, en cierto modo un poco contradictoria. Por un lado tiene que captar la esencia de las cosas, el misterio del hombre y del mundo, y expresar el transcurso del tiempo, el fluir de la vida, en una esencialidad y temporalidad que son, por lo tanto, las bases de la poesía machadiana. Del primitivo libro Soledades hasta llegar a Soledades, Galerías y otros poemas, Machado abandonó los poemas de carácter más extremo, descriptivo y parnasiano, fruto de una primera aproximación a la literatura entonces de moda, el modernismo. El título de Soledades no es gratuito ni caprichoso, sino que es una obvia adecuación al tema, que es la intimidad personal, la indagación en el reino interior, al que no se puede acceder en compañía. El intimismo se adueña, pues, del libro, y solo encontramos 3 poemas que escapan de él. El resto pertenece a la línea esencial de Soledades, que es de las emociones íntimas, la del dolor de los recuerdos, la de la melancolía y la de la exploración de los caminos interiores. Se trata de una poesía esencialmente simbolista y, en consecuencia, ambigua y escurridiza. De ella se ha eliminado lo narrativo y se ha aspirado a contar la pura emoción, borrando la totalidad de la historia humana. El paisaje, sin embargo, tiene una mayor presencia y se debe subrayar la relación paisaje-alma que Machado describe. En ocasiones nos encontramos la alternancia de paisajes soñados y mágicos con otros reales. Un reducido número de motivos, como la fuente, las galerías interiores, la plaza, los mendigos, los espejos, el dédalo de las callejuelas, la tarde, convierten el libro en un auténtico tema con variaciones. Los motivos se reiteran para dar expresión a una idea central, la angustia, la desazón, el deseo permanentemente insatisfecho del ser humano. Soledades, desde el mismo título, es un canto al ensimismamiento y a la angustia que provoca en el sujeto. El poemario girará esencialmente en torno a los recuerdos, el amor frustrado y el sueño. En Soledades, el amor se considera un sentimiento ennoblecedor que dignifica al amante y le hace comprender mejor la belleza del mundo, pero también se expresa como una fuente de dolor. Los paisajes tienen contenido y reflejan el interior del alma, a través de ellos se expresan los sentimientos, se evocan la infancia, el tiempo y los recuerdos. Otros temas a destacar son los sueños y principalmente la soledad, como se refleja en el título de la obra. Hablemos ahora un poco de los temas, que son principalmente los recuerdos, el amor y el sueño. En los recuerdos se habla de una evocación del pasado, que es una de las formas de escrutar el tejido mínimo de la personalidad. En la poesía de Machado perdura obsesivamente el recuerdo de estampas y escenas de la infancia. Parte de ellas rememoran la monotonía, el hastío de la existencia. Nos encontramos ante una infancia ensimismada y soñadora. En realidad se trata de un mundo recreado en la mente del adulto que proyecta sobre él su desengaño o su nostalgia. Algunos poemas, la infancia es un mundo encantado.
una especie de paraíso perdido en el que aún alentaba la esperanza. En ese universo elemental y misterioso, los niños aparecen como conjunto y coro, sin individualizar. Símbolos de su infancia andaluza son el limonero y el naranjo. Su colorido sugiere el mundo feliz perdido que solo la memoria puede recuperar. Por otro lado tenemos el amor. La más intensa poesía de Machado es radicalmente erótica. La ausencia o el fracaso del amor es el gozne sobre el que gira Soledades, una elegía que diría el propio poeta a mi juventud sin amor. La esencia del poeta es la contradicción entre el miedo al amor y el deseo y la necesidad de amar. Esa angustia de sentirse arrojado del paraíso no tiene más contrapeso que la complacencia en el propio ensueño amoroso. La tarde, símbolo de valores múltiples en Machado, aparece en los poemas eróticos ligado a la imposibilidad del amor. La sombra del amor es algo próximo y lejano, cariñoso y esquivo. Machado habla del amor amargo y lo relaciona con la muerte. Y por último vamos a hablar del sueño. Para penetrar en el mundo interior y subconsciente, el sueño es sin duda una de las vías más directas. Machado intenta en este primer poemario aprehender su propia verdad y acude a interpretar poéticamente los símbolos oníricos. El sueño tiende a confundirse con el recuerdo, que difumina la realidad exterior y objetiva para iluminar lo misterioso, turbio y lejano. Aunque todo el libro está dedicado a una afanosa autoexploración, es en la sección denominada Galerías donde el sueño adquiere un papel más relevante. En Galerías, Antonio Machado se propone llegar a la raíz de la intimidad. El poeta ve que el único consuelo para la angustia es recobrar el lino de los sueños, con el que laboriosas hadas tejen la sustancia mágica de la vida. Los motivos que aparecen en estos sueños evocados son casi siempre melancólicos y a veces desoladores. Aunque no se señale explícitamente, la mayor parte de los versos de Soledades, Galerías, otros poemas, retratan un paisaje onírico, cuyos elementos tienen valores de símbolos. La angustia de la muerte busca también su imagen en paisajes de sueño o se identifica con la pérdida del mundo onírico. Dios también aparece en ese universo metarreal. En este último epígrafe vamos a hablar un poco de la versificación en Soledades, Galerías, otros poemas. Antonio Machado no fue el gran innovador en sus formas métricas. Su contribución se halla más bien en el sutil ritmo interno del verso, que apoya la densidad simbólica y precisión lingüística de su expresión poética. Lo que sí existe en su poesía es una gran variedad en la disposición de sus versos y estrofas. Hay un continuo y movido cambio de efectos rítmicos aún entre sus formas de apariencia más semejantes. Sin tratar de introducir innovaciones, su procedimiento consistió a someter a constante reelaboración los modelos más corrientes y en combinar con libertad los elementos métricos de cada composición. En sus versos, por ejemplo, predomina la asonancia sobre la consonancia. Su forma predilecta es la silva romance o la silva arromanzada. En algunas secciones del libro destacan, junto a la silva arromanzada, ejemplos del romance tradicional octosilábico y de romancillos de 6 sílabas. También se dan casos en el que alguna forma netamente popular, como coplas o villancicos de la glosa a Jorge Manrique. Es evidente la predilección de Machado por la asonancia. Esto no quiere decir, sin embargo, que quede excluida la rima consonante. Una forma favorecida en esta época es la redondilla, combinando el ritmo octosilábico con una rima más rica. No falta tampoco alejandrinos, que son versos de 14 sílabas, que son muy típicos además del modernismo que tanto le gustaba a Antonio Machado. Y si bien los pocos ejemplos de Soledades, Galerías y otros poemas tienen cierta resonancia modernistas, el alejandrino de ritmo trocaico, lento y reposado será uno de los más típicos de Campo de Castilla, su siguiente obra más importante. En Soledades, Galerías y otros poemas hay solo un soneto en alejandrinos en elogio a Ramón María del Valle Inclán. Bueno, y con esto concluimos el vídeo de hoy. Espero que haya quedado todo claro y si no ha sido así me lo ponéis en un comentario. En el siguiente vídeo hablaremos de mi obra favorita de Antonio Machado, Campos de Castilla. Si bien Soledades, Galerías y otros poemas es un inicio fantástico para la obra de Machado, Campos de Castilla podría considerarse la consolidación absoluta de esta poesía 98ista. Muchas gracias por estar allí, suscribíos para que siga haciendo vídeos y nos vemos en el próximo.